Padre Todopoderoso, y que te ha puesto todas las cosas por dominio, y que todo está bajo tus pies. Y nosotros somos tu cuerpo, somos la iglesia que tú has rescatado. Somos tu pueblo, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote gracias. Iglesia, dile gracias al Padre. Dile gracias al Hijo. Dile gracias al Espíritu Santo. Dile gracias, Señor, porque hasta aquí he venido por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero, Señor, cada día de mi vida, que los demás vean en mí reflejada tu gloria. Que mi rostro resplandezca de lo que te amo, de lo que te busco, y sabiendo que tú eres mi galardón, que te tengo por confianza, que tú eres mi escudo, que tú eres mi castillo, y que tú eres, Señor, mi gran amor. Te amamos, Dios. He aquí un pueblo dichoso que te tiene por Dios, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Mi hermano, ¿por qué no le das una ofrenda de aplausos a nuestro Rey? Porque Dios es muy bueno. Amén. Y porque si realmente vienes dispuesto, ¿estás listo para alabar? ¿Estás listo para adorar? ¿Estás listo para levantar tus manos? Dios te dio un cuerpo y Dios te ha honrado al darte la oportunidad de recibirlo en tu corazón. Así que lo único que podemos hacer por gratitud es alabar y adorar. ¿Estás listo? Amén. Amén. Vamos a dejarlos en manos de la alabanza. Gracias. Buenos días, iglesia hermosa. ¿Cuántos vienen gozosos esta mañana? ¿De verdad? ¿No hay nadie que venga hoy aguado? Hoy todos venimos con la actitud correcta para alabar al Señor. ¿Sí? Bueno, entonces ya saben cuál es la cultura de la casa de mi Padre y que vamos a alabar al Señor. Tú puedes hacerlo con la libertad como siempre lo hacemos. Ya sabes, no tengo que decírtelo. Puedes moverte donde tú quieras con esa libertad, guardando la sana distancia, por supuesto, pero haciéndolo con todo el júbilo y con todo el gozo para nuestro Señor. Hoy es un día muy especial porque hoy, gracias a Dios, tú estás vivo, tú estás completo, tú estás bien. Y eso es un motivo más que suficiente para agradecer a nuestro Dios, de verdad con un corazón muy agradecido. ¿Cuántos agradecidos de verdad hay aquí? Que le digan: Señor, gracias porque hoy mis ojos pueden ver las maravillas, pueden ver a mis seres amados, hoy puedo respirar, puedo sentir cómo mis pulmones se llenan de oxígeno, de aire, mi corazón está palpitando, mi cerebro está pensando, todo tu ser perfecto como lo diseñó nuestro Dios está trabajando a la perfección. Y de verdad, hoy yo te invito a que tú puedas gozarte esta mañana y podamos alabar al Señor con todo nuestro ser, y vamos a hacerlo de verdad participando todos. Si puedes en tu lugar está bien, pero si tú quieres moverte y salir de tu lugar para alabar al Señor, podemos hacerlo. Vemos que ya hay pequeñitos aquí que les fascina venir a danzar, a alabar. Bienvenidos nuevamente, y que son ya parte de esta iglesia y que les extrañábamos mucho. Gracias a todos ustedes porque se han tomado el tiempo de dedicarle a Dios hoy un par de horas para alabarle, para glorificarle, para escuchar su palabra. Así es que vamos a hacerlo con todo nuestro ser. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a salir de nuestro lugar para alabar.
¿Cuántos saben que ya cayeron los muros que estaban ahí en tu vida queriendo interponerse? Ya cayeron. Hoy vamos a hacerlo con júbilo. Vamos a gozarnos, iglesia. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Vamos a hacerlo con júbilo, iglesia. Vamos, decláralo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Si hay muros que se levantaron en tu vida, déjame decirte que ya cayeron. Entonces tú hoy declara que caen esos muros. Caen los 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 muros. Vamos a hacerlo saltando con júbilo. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Vamos a gozarnos, iglesia. Fuerte aplauso a nuestro Rey. A ti la gloria, Señor. Hoy estás dispuesto a darle toda la gloria al Señor. Entonces vamos a hacerlo con júbilo y con gozo. ¿Estás dispuesto? Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos. Somos un solo cuerpo, así es que vamos a hacerlo con júbilo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.
cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, vamos a darle la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, dale la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, dale la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, dale la gloria. Te doy gloria, levanta tu voz. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Vamos. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Hácelo bien fuerte. Él merece ser exaltado. Él merece que tú y yo le demos toda la gloria. Te voy a decir una cosa, iglesia. Mucha gente en este tiempo lo toma como una manera de vacacionar. Piensa que la Semana Santa es para salir de vacaciones, para irse a las playas, a los balnearios, y está bien. Yo no digo que esté mal. Yo solamente digo que muchos de ellos olvidan lo que sucedió en estos 3 días, que son días gloriosos marcados por la eternidad y para la eternidad. El Señor Jesucristo entregó su vida, fue crucificado, fue clavado en una cruz, fue llevado a una tumba, pero al tercer día resucitó. Esos 3 días son días que marcaron a aquellos que antes de Jesús estaban esperando la manifestación del Señor Jesús, como lo dice la Biblia en el libro de Pedro. Pedro ahí aclara que el Señor Jesús descendió en espíritu
a ese lugar a visitarles y a decirles: yo soy aquel del cual los profetas habían hablado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchos de ellos, cuando el Señor Jesús salió de ese lugar, muchos de ellos que creyeron en Él, ahora están en un lugar celestial. Mucha gente desconoce esto, pero tú y yo, iglesia, sí lo conocemos. Tú y yo sabemos lo que sucedió. Tú y yo sabemos quién nos ha rescatado. Así es que nosotros hoy debemos, en este tiempo de dedicarle a Él este canto de adoración, de verdad, dale al Señor toda la gloria y exáltale con todo tu ser, porque tenemos el privilegio de haber sido alcanzados, de haber sido apartados y de hoy tener una vida gloriosa por la eternidad. Amén. Así es que disponte hoy a adorarlo con todo tu ser. Mereces gloria.
Exáltale con todo tu ser. Adórale con todo tu ser. Te exalto. Vamos, iglesia. Te exalto. Te exalto. Oh Señor, exáltale. Te Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, tu nombre que es por sobre todo nombre. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo en señal de rendición ante el Padre y dile: Señor, muchas gracias. Nunca te canses, iglesia, de verdad, nunca dejes de tener gratitud en tu corazón. Y dile: gracias, Señor, no a los hombres, no a mí mismo, sino a ti toda la gloria, Señor. Yo soy lo que soy por tu amor, por tu misericordia. Soy lo que soy, Señor, porque tú me has alcanzado, porque tú me has rescatado, Señor, porque tú estás haciendo de mí, Señor, un odre nuevo. Porque tú has hecho de mí, Señor, una vasija nueva. Y hoy, Señor, puedo declarar que soy una vasija de honra para servirte, para disfrutar, Señor, todas las cosas que tú tienes para mí, Padre. Hoy mi corazón se goza. Hoy mi corazón te agradece, Señor, todo lo que tú eres en mí y lo que tú eres en los míos. Gracias, Señor, por haberme alcanzado. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste para rescatarme, Señor, de la condenación. Hace 2000 años, Señor Jesucristo, entregaste tu vida, derramaste tu sangre preciosa, Señor, para darme a mí, Señor, el perdón de mis pecados. Hoy, Señor, yo reconozco que solo por tu amor,
por tu eterno amor, Señor, puedo vivir una vida plena, una vida, Señor, nueva en ti. Gracias, Señor Jesús. Te cedo, Señor, todo lo que soy, mis pensamientos, mi corazón, mi alma, todo mi ser, Señor, hoy lo cedo a ti, Padre, para que tú hagas conmigo, Señor, lo que tú quieras, Padre, porque en tus manos estoy bien, en tus manos estoy guardado. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por ese amor hacia mí. Te agradezco con todo mi ser, Señor. Y te doy gracias, Padre bendito, en el nombre glorioso, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre majestuoso, el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le ofrendas tus palmas al Señor? Hazlo con todo tu ser. Agradécele. Agradécele al Señor su amor infinito. Te amamos, Señor. Por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también. Nuestras vidas. Gracias. Nuevamente le damos la bienvenida a la audiencia. Vamos a aplaudirles a la audiencia que nos siguen ellos ahí. Gracias. Les damos la bienvenida. Les mandamos saludos a los que son de casa y que por protocolo no pueden venir. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y a los que pertenecen ya a esta casa de mi Padre solamente por los medios electrónicos, también les damos la bienvenida, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y aquí en casa les mandamos un saludo.
Entonces la palabra nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Es una ley. No sé si puedan, si tienen su Biblia a la mano, no sé si puedan ustedes ir a 2 de Corintios 9, versículo 6, pero vamos a leer el 8 que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Dice algo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra que dice? Todo lo suficiente. Y dice, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Aquella donde puedes hacer el bien, ¿verdad? Esa es toda buena obra. Donde tú puedas hacer el bien, ahí hay que hacer el bien, ¿ok? Y es una ley espiritual que dice que mientras permanezca la tierra, esa ley permanece. Y entonces, si tú siembras escasamente, ¿qué dice la palabra? Que escasamente vas a cosechar, ¿verdad? ¿A qué nos invita el Señor? A ser abundantes en todo lo que somos. En lo natural, en lo espiritual, a todo el Señor nos invita a ser abundantes. Así que no te quedes corto. En tu casa, ¿tienes a quién darle amor? Ari, hay que ser abundante con todo, ¿no? En sus casas, en sus hogares, con su gente. Y pues hay gente que trabajamos y que tenemos gente, hay que ser dispuestos para con ellos, hay que ser buenas personas, tratar de hacer siempre el bien. Dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no hace, le es tomado por pecado. Todos hacemos el bien, ¿sí o no? Amén. Levanten la mano. Amén, todos hacemos el bien. Así que vamos a orar por nuestras finanzas, ¿sí? Y si vienes con tu esposo, mujer, pon tu manita encima de su cabeza y vamos a orar por todos los varones. Amén. Vamos a orar. Y si tú vienes solita y tú eres la que administra tus propios bienes, ponte tu mano en tu cabecita, ¿sí? Entonces vamos a decirle, Señor, en esta hora te ruego que des sabiduría, estrategias, visión, de cómo administrar, de cómo prosperar, porque la prosperidad es tuya y tú nos das el poder para hacerlo. Y en esta hora creemos en esa ley, en esa palabra, y declaro que mi vida y la de mi varón es enseñada con las leyes del sistema del cielo, para saber multiplicar cada peso que entra en nuestras finanzas. Sabemos obrar en toda buena obra. Tuya es la prosperidad en mi vida, porque tuyo es el oro y la plata. Por tanto, todo lo que tenemos lo rendimos a ti. Tú nos das la sabiduría para multiplicarlo, para administrarlo, para gastarlo o no gastarlo, pero sea tu voluntad en nuestras finanzas. Te ruego, Señor, que en mi casa siempre tenga, como dice tu palabra, todo lo suficiente y aún mayormente. Que en mi mesa, Señor, siempre estén tus manjares para poderlos compartir con aquellos que lo necesitan. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Y ya están listos para la palabra? ¿Sí? Podemos tomar asiento, por favor. Nos dejamos con el pastor.
Gracias, amor. Iglesia hermosa, nuevamente buenos días. Saludamos a todos aquellos que están a través de las redes sociales, porque hay mucha gente que aún no puede estar acá asistiendo con nosotros de manera presencial, pero les saludamos, les bendecimos y agradecemos que hoy tengan ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos hoy a escuchar la palabra de Dios? Y que esa palabra de Dios, vamos a hacerlo hoy, antes de empezar con la palabra, vamos a hacerlo para que esta mañana penetre en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y que de verdad pueda obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no hay en tu lugar? Levanta tus manos en señal de agradecimiento al Señor y dile: Señor, hoy todo mi ser está delante de ti para que tú obres conforme a tu propósito, que el Espíritu Santo pueda hoy revelarme tu palabra. Hoy todo mi ser lo dispongo para que tú obres de una manera preciosa y perfecta en mi vida. Que tu palabra penetre en mí, pero que esas raíces de tu palabra den fruto al 100%. Yo hoy estoy aquí, Señor, dispuesto a recibir esa semilla para que dé conforme a tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues déjame decirte que conforme a tu fe, conforme a tu oración, hoy Dios va a obrar en tu vida. Así es que si tu fe es como un granito de mostaza, ¿qué sucede con una fe del tamaño de un granito de mostaza? Así es que imagínate, si nosotros luego nos cuesta trabajo al creer o al orar y pensar que van a suceder cosas, imagínate el tamaño de nuestra fe, ¿no? Pero Dios dice eso como un ejemplo. Yo estoy seguro que tu fe ya no es la misma cuando tú empezaste a conocer del Señor, que hoy, que ya tienes pleno conocimiento y que sabes quién es nuestro Dios poderoso. Tu fe ya creció. Y dice que así como esa pequeña semillita de mostaza es sembrada y empieza a crecer, esa pequeña semilla, dice que después crece de una manera tan esplendorosa, tan grande, tan majestuosa, que da una sombra maravillosa, y aparte de todo vienen las aves y ahí anidan, ahí se refugian, ahí se resguardan. Entonces tu fe va a provocar todo eso. Tú vas a ser usado por Dios de una manera poderosamente, de tal forma en que tú vas a estar cubriendo a mucha gente que tenga necesidad y que venga a ti en algún momento a pedir ayuda y a pedir un consejo. Un consejo que no sea de hombre, un consejo que sea conforme a la palabra de Dios. Así es que hoy tu fe está ahí puesta delante del Señor para que Él obre en ti de una manera poderosa. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? Amén. Bueno, yo quiero saber si hoy alguien nos visita por primera o segunda ocasión. Si hay alguien aquí, por allá, a ver, ¿se pueden levantar, por favor? Muchísimas gracias. Es Leti. Oh, es que ahora me quedaron lejecitos, pero me pongo mis miralejos, ya los vi. Hermanita Leti, su esposo, me da mucho gusto. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso, por favor? A esta pequeñita también. ¿Cómo te llamas, hija? No escucho su nombre. Erika. Bienvenida, Erika. Bueno, antes de que se sienten, les damos un aplauso. Y a ver, iglesia, la casa de mi Padre, ¿cómo les decimos a las personitas? Amigo, también tú nos visitas por primera vez, segunda vez, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Luis, bienvenido también, Luis. Dios con ustedes. Es una bendición, siéntanse en casa. ¿Y cómo les decimos? También mi hermano nos visita por primera vez. ¿Cómo se llama, hermano? Martín. Ok, hemos visto ahí el que nos escribe. Muy bien. Pues un aplauso. Es un fiel el hermano ahí en sus mensajes que siempre nos manda en la página.
¿Y cómo les decimos a las personitas que nos visitan? No, también aguados esta mañana. ¿Cómo les decimos? Ok, y si no tienen una iglesia tan padre como esta, ¿qué les decimos? Así es que les invitamos a que se queden, esta es su casa, bienvenidos, siéntanse en familia, amén. Somos una familia en Cristo, ¿no? Qué bendición. Bueno, pues yo estoy muy agradecido con Dios por este tiempo. Vamos a empezar con la palabra y te invito a que, si traes con qué apuntar, prepares ahí y puedas tener también tu Biblia ahí lista. Y hoy veo familias, qué bueno que veo familias integradas, veo familias que están llegando. Tania, bendigo ahí a tu familia, hermanita Marisela. Hay familias que están aquí, nuestro hermanito Nacho, ya Ruth, qué bendición, su mami, qué bendición Normita, que estaba ahí también orando por su esposito, Marisela ya la mencioné. Y de verdad yo bendigo a todos aquellos, los Rosas Jaloma, Julián y Yolanda, Arti Sosa con Dios, qué bueno, por ahí les saludamos. Miguelón está ahí con Saraí, veo a Richard, bienvenidos, de verdad me da mucho gusto. ¿Quién más por ahí de familias completas que veo? Bueno, pues por acá están también. Y todos ustedes, de verdad me da mucho gusto verles, saludarles y que se estén integrando nuevamente a esta que es su casa. Veo por ahí que están llegando también. Fabi, te saludo, que estás por ahí también y que nos siguen también en las redes sociales. Les bendecimos y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hoy están aquí. Entonces, si no traes tu Biblia, te aconsejo que pongas mucha atención, porque lo que vamos a estar viendo lo van a estar proyectando, pero prepárate para estar escuchando hoy el mensaje. La palabra de hoy, el mensaje de hoy es, el nombre de este tema, de esta prédica es: Él ha resucitado. Te repito el nombre de la enseñanza de hoy, es Él ha resucitado. Y quiero hacer mención de lo siguiente. Hay mucha gente religiosa que no ha entendido. Voy a caer otra vez en la parte de la religiosidad, porque desafortunadamente nuestra nación, nuestro país es un país muy religioso en tradiciones, en costumbres, pero sin conocer realmente lo que es la palabra. Ya hemos hablado al respecto, pero yo hoy quiero hablar específicamente y quiero mencionar, para no entrar en leer todo el capítulo 53 de Isaías, apunta ahí que tú en casa tienes que leer todo el capítulo de Isaías 53, y te aconsejo que si puedes leer del capítulo 52 de Isaías también, pero si puedes leer desde el versículo 13 en adelante de Isaías 52, te va a impactar mucho lo que dice en la Escritura, porque ahí habla del parecer y la hermosura del Señor Jesucristo. Y después, más adelante, versículos más adelante, ya en Isaías 53, que es lo que estoy pidiendo que leas ya en casa, ahí dice que fue desfigurado su rostro de tal manera en que no hay comparación. Su parecer y su hermosura del Señor Jesús ya después era totalmente irreconocible por cómo fue desfigurado su rostro y desgarrado su cuerpo. Este versículo, o este capítulo más bien que yo te estoy diciendo, lo escribió el profeta Isaías aproximadamente 730, 750 años aprox antes del nacimiento de Jesús. Y esto que nos habla el profeta Isaías está hablando de los sufrimientos que iba a padecer el Señor Jesucristo. Está profetizado, estaba declarado. Dios le mostró ahí al profeta Isaías lo que iba a suceder después de 700 años. Imagínate tú qué profecía tan tremenda, qué impacto tan tremendo, que cuando los que lo leían no sabían realmente, no entendían de qué se trataba. Pero evidentemente sabemos que Dios ocupaba a los profetas, Dios ocupaba a las personas que a través del Espíritu Santo les revelaba lo que tenían que estar escribiendo para declarar la palabra. Y hoy podemos ver que ese Mesías que llegó hace 2000 años, mucha gente, estoy hablando nuevamente de nuestro país, ni siquiera saben que Él es el Salvador, ni siquiera conocen que Él es el que murió y resucitó y que ahora nos da la oportunidad de nosotros venir a Él y tener
una vida nueva en Cristo. No hay imágenes, no hay religión, no hay nada que te salve. Únicamente esto que está escrito aquí en Isaías 53 es lo que nos salva. El creer que Él era el enviado de Dios, que Él dejó su trono celestial, que Él vino a nacer como hombre y que entregó su cuerpo. Cuando mi esposa y yo hace muchos años estudiábamos en la escuela bíblica, estudiábamos hace muchos años, no sé, por ahí de 20 o más, estábamos estudiando los evangelios. Hay una parte en el evangelio donde te dice cómo el Señor Jesús, cuando era llevado, ya porque había sido juzgado injustamente, era llevado y la gente en el camino lo golpeaba. La gente se acercaba, imagínate tú, después de que lo vieron hacer milagros, después de que lo vieron resucitar muertos, después de que lo vieron multiplicar pan, multiplicar peces, calmar tempestades, el viento, todo lo que hizo el Señor. Y después se burlaban de Él. Y dice que cuando Él iba caminando, llegaban con el puño y le pegaban puñetazos y le decían: a ver si eres el Hijo de Dios, adivina quién te está golpeando. ¿Tú crees que eso se merecía el Señor? Dice que su barba era arrancada. Yo te invito a que tú te jales un vellito nada más, un vellito de donde gustes y vas a ver cómo te duele. Ahora imagínate tú la barba arrancada, le tomaban su barba y se la arrancaban. El rostro del Señor fue totalmente desfigurado. Él no merecía eso. Este capítulo de Isaías 53 te habla de todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció. Y mucha gente aún sigue creyendo que son otros medios. Mucha gente piensa que es una religión, que son tradiciones, que son mandas, que son sacrificios los que les van a dar a ellos la salvación. Y desconocen, por lo menos, la obra que hizo el Señor Jesús, la desconocen. Y muchos la recuerdan y la ven como una película, porque eso sí, a veces en las películas sí sienten como que compasión y sienten no sé cuántas cosas, pero su vida no cambia. La vida de mucha gente no ha cambiado. Gloria a Dios que nuestra vida ha sido tocada, hemos sido alcanzados, estamos en el entendido, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser de quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Gloria a Dios de verdad que nosotros estamos en este entendimiento. Hay mucha gente afuera que no lo conoce. Hay mucha gente, como dice el libro de Job, que de oídas le han oído, pero no lo conocen. Y es una bendición que nosotros hoy tengamos esta oportunidad de conocerle. Así es que no te voy a leer todo lo que dice este capítulo, solamente te estoy detallando lo que dice. Más adelante te voy a leer 2 versículos, ya para terminar la prédica acerca de este capítulo 53. Pero te voy a decir lo siguiente: cuando el Señor Jesús decidió juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que son 3, ¿verdad?, los que dan testimonio, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesús se sometió, porque tenía que venir alguien a redimir a toda la humanidad, a salvar a toda la humanidad, porque el enemigo no iba a triunfar sobre la creación más hermosa y más amada que Dios ha hecho, que somos tú y yo. Tenía que haber un medio, tenía que haber una manera. Entonces Él decidió venir a nacer a través de una mujer, que fue un instrumento únicamente. Yo te puedo decir, yo puedo tomar hoy este líquido que está aquí, puedo tomarlo y beberlo, y es lo que me va a calmar la sed. Es el agua. Pero gracias a que hay un recipiente aquí, yo puedo beber de esa agua. Exactamente lo mismo sucedió con el nacimiento del Señor Jesús. Tuvo que haber un instrumento para que el Espíritu Santo pudiera venir a hacer esa obra maravillosa de que ahí, en ese vientre, en esa personita que no había tenido contacto físico como mujer o como esposa con su marido, pudiese a través de ese instrumento concebir al Hijo de Dios. Esto es algo sorprendente. Y eso sucedió. Así sucedió. El Señor se sometió durante 30 años a sus padres.
caminó en obediencia. Si tú lees lo que dice la palabra de Dios, Él te dice que como niño, Él iba al templo y entraba a pues impactar a muchos religiosos, ¿verdad? A los fariseos. Cuando Él les leía la palabra y cuando Él les declaraba la palabra, se sorprendían porque era un niño que estaba totalmente apartado, en donde no hubo maldad, en donde no hubo engaño, donde no hubo mentira, donde no hubo una sola equivocación. Por eso es que el Señor Jesucristo empieza en Lucas, tú puedes ver en el capítulo 1, empieza a decir ahí Lucas, donde Él empieza su ministerio a la edad de 30 años. Es decir, 30 años estuvo totalmente sometido a sus padres en obediencia. Pero cuando tenía que llegar el momento de que el Señor Jesús fuera investido del poder del Espíritu Santo, ahí comenzó su ministerio. Por más de 3 años fue su ministerio. Y Él escogió discípulos, Él los capacitó, Él los preparó, Él les enseñó. Porque Él sabía que tenía ese tiempo. Puede ser un tiempo breve. Tú puedes decir 3 años, 3 años y medio, 40 meses, es un tiempo corto, sí. Pero Él estableció ese periodo para capacitar a sus discípulos. Y esos discípulos son los que ahora nosotros, como Iglesia de Cristo, también somos esos discípulos. Amén. ¿No te da gusto? Cuando el Señor Jesucristo entonces es embestido del poder del Espíritu Santo, Él empieza a mostrar las señales, los milagros y empieza a caminar de una manera en que la gente lo vio como el hijo de carpintero, pero también lo vieron como el Hijo de Dios. Muchos fueron impactados por las cosas que el Señor hizo. Muchos fueron sorprendidos por las cosas que Él hizo. Otros no lo creían. Otros decían, ¿cómo este es el hijo del carpintero? Que inclusive yo creo que ayudaba a su papá con la herramienta y con las cosas que hacía, con los trabajos que hacía, seguramente, porque es conocido como el carpintero también, ¿verdad? Como de oficio carpintero. Pero ese ser que nunca pecó, que nunca mintió, que nunca hubo maldad, ese ser fue el que Dios escogió, es el que vino en forma de hombre y cumplió perfectamente la ley, porque nunca pecó. Cumplió los mandamientos tal cual estaban escritos, que nunca pecó, nunca hubo en él ni un tache. Por lo tanto, nosotros como iglesia hablamos de justicia. Y te voy a decir algo. Hay congregaciones donde enseñan doctrinas, diversas doctrinas. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios te describe la doctrina más profunda y la doctrina realmente soportada desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa doctrina es justicia. Algún día, sobre todo por la gente que se está integrando con nosotros, quizás no me entienda muchas cosas porque es justicia. Hoy no voy a hablar de ese tema, solamente te quiero decir que como el Señor Jesucristo cumplió todo de una manera tan perfecta, Él cumplió toda justicia, cosa que tú y yo no podríamos hacer nunca. Él fue justo delante del Padre, Él fue perfecto delante del Padre, Él fue santo toda su vida delante del Padre. Por eso es la doctrina más importante que hay en la palabra de Dios, la justicia. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Cuando el Señor Jesús escogió discípulos, hubo uno que lo traicionó. Y todos sabemos el nombre de ese discípulo. ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es su nombre? ¿Vienen bien aguados? ¿No desayunaron? Fíjate bien. No han desayunado, ahorita nos apuramos para que se vayan a almorzar unas ricas y deliciosas enchiladas de mole con cremita y queso y todo. Oh, qué rico, ya se les antojó, ¿verdad? Muy bien, vamos con lo siguiente. Hubo uno de esos discípulos que traicionó al Señor Jesucristo. Si tú y yo vemos, porque al final de esta prédica vamos a tener la comunión con Dios, vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Así es que vamos a ver cómo uno de los que lo traicionaron tuvo que salir corriendo después de haber cenado para ir a entregarlo y para decir, hey, ya tengo.
por el que me dieron 30 monedas de plata. Ya está todo preparado. Y ese traidor fue el que le entregó. Dice la palabra de Dios que entró el enemigo en esa persona. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Había maldad en él, había ambición, era una persona ventajosa, era un ladrón. Pero el Señor Jesucristo sabía que esa persona lo iba a traicionar. Nosotros como discípulos debemos mantenernos siempre muy atentos a las cosas que el Señor nos enseña, porque puede haber personas que quizás nos puedan haber lastimado, puede haber personas que quizás tengan no toda su mente totalmente renovada y transformada, y puede haber personas que quizás nos quieran hacer daño, aún como discípulos del Señor. Pero te voy a decir algo, lo que nosotros debemos hacer es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él dijo, lo que vas a hacer, hazlo, ¿verdad? Pero Él a sus otros discípulos los preparó de una manera que el ejemplo que Él les dejó y la enseñanza que Él les dio, esos discípulos la continuaron aún después de la persecución que vino en contra de ellos. Porque pudieron haber declinado, pudieron haber escapado y pudieron haber hecho que la palabra no llegara como hasta hoy ha llegado a nosotros, gracias a esos discípulos que no traicionaron al Señor. Aunque podemos ver tristemente cómo aquel que lo confesó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo negó. Muchos de nosotros, por eso estoy tocando el punto, porque muchos de nosotros puede ser que aún en nuestro trabajo, en donde tengamos normalmente un tipo de relación o tengamos que compartir tiempos de lo que sea, a veces mucha gente no sabe ni siquiera que nosotros somos cristianos, y esa es una manera también de negar al Señor Jesús. Nosotros debemos demostrar siempre lo que Dios es en tu vida, dando buen testimonio. Y el testimonio, déjame decirte, que es más importante que lo que tú y yo podamos hablar. Tú y yo podemos decir muchas cosas y hablar bien bonito y decir es que Dios esto, es que Dios aquello, pero tu testimonio es el que habla de ti. ¿Tú das testimonio de lo que Dios hace en tu vida o das testimonio simplemente de lo que tú no eres en Cristo? Por eso es bien importante que como discípulos nosotros estemos totalmente conscientes de saber que ahora estamos apartados para el Señor, que ahora tenemos nosotros un privilegio y una misión que el Señor te ha encargado, que es hablar su palabra. Así es que no te calles, nunca te calles, nunca te guardes lo que el Señor ha hecho por ti. Voy a entrar en el tema de la palabra. Esto es un preámbulo nada más, y te voy a decir lo siguiente. Cuando el Señor Jesús fue traicionado, hubo una cena antes que los discípulos fueron y prepararon, porque el Señor les dijo, vayan y preparen el aposento en donde voy a cenar esta noche. Ellos no sabían que esa era la última noche que iban a estar con el Señor, y aún compartiendo el pan y compartiendo la copa. Ellos no lo sabían. Cuando esto sucedió, el Señor sabía que tenía que ir a orar, y así lo hizo. Y si tú lees la palabra, dice que Él fue al Getsemaní y Él estuvo orando ahí por unas horas. Antes de que llegara el traidor y que llegaran los romanos, después de la traición que hizo uno de sus discípulos y que vinieron por el Señor Jesucristo. Imagínate tú el momento que está en el Getsemaní el Señor orando. Y no lo voy a leer porque te lo voy a relatar para no entretenernos mucho en esto, pero cuando el Señor Jesús oraba, le decía al Padre que si era posible que pasara de Él esta copa. ¿Qué quiere decir esto? Señor, si es tu voluntad, líbrame de esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate tú que describe el Evangelio, describe ahí que cuando el Señor estaba orando, era con tanta intensidad que su espíritu y su alma estaban totalmente angustiados, que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínate ese momento donde el Señor sabía lo que venía en su contra, pero Él seguía firme y decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente. Aparte que te estoy hablando, iglesia, que Él fue justo, santo y perfecto, Él fue obediente toda su vida.
Él nos está mostrando que viviendo en la carne, tú y yo, podríamos quizás haber tenido la oportunidad de vivir una vida perfecta. Pero desafortunadamente ni tú ni yo, nunca hay un humano ni habrá un humano que pueda vivir de una manera perfecta. Por eso la justicia, hablar de justicia es la doctrina y la enseñanza más profunda que el Señor dejó en su palabra. Para que tú y yo, como esa justicia no la podemos alcanzar ni la podremos alcanzar, ahora la recibamos de parte del Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Te voy a decir lo siguiente. Cuando el Señor fue traicionado, fueron por Él, después de haber orado, fueron por Él y lo llevaron al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de conocedores, tanto de la religión como de las cosas civiles. Ellos imponían juicios legales e imponían las leyes. El Sanedrín era un grupo, no más de 70 personas conformaban el grupo del Sanedrín, y ellos eran conocedores de las leyes judías. Cuando el Sanedrín juzgó al Señor Jesucristo, lo hicieron rompiendo más de 30 leyes, quebrantando más de 30 leyes judías. Él no podía ser juzgado como fue juzgado. Tuvieron que hacerlo antes de que viniera el tiempo de su reposo, que era su Shabbat. Tuvieron que hacerlo antes porque tenía que venir a dictaminarse la sentencia contra del Señor Jesucristo, siendo inocente de todo juicio, siendo inocente de todo lo que se le inculpó. Ellos decidieron matarlo y decidieron condenarlo a una muerte tremenda que fue la muerte de cruz. Hoy el punto es ese. El nombre del tema es Él ha resucitado. Pero el Señor tuvo que pasar todo esto que estamos viendo en este momento. Es tremendo el saber cómo quebrantan 30 leyes o más de 30 leyes y van ante el gobernador, que es Pilato, y Pilato dice: yo no hallo culpa en él, pero si ustedes quieren, lo puedo condenar. Yo tengo el poder para condenarlo o para soltarlo. El mismo Señor Jesucristo le dice: ningún poder te hubiera sido dado si no fuera de lo alto. Imagínate ese momento donde los ángeles estaban totalmente listos para venir y hacer una guerra espiritual ahí tremenda, porque el enemigo y todos sus demonios se estaban gozando de que iban a crucificar al Hijo de Dios. Imagínate ese momento. Por eso la palabra de Dios dice que despojando públicamente exhibió al enemigo. Porque el Señor Jesús, cuando hizo esto, ellos que se querían burlar de Él, ellos que se estaban gozando de que el Señor hubiera sido crucificado, de que no sabían que iba a resucitar, si no, nunca lo hubieran crucificado. Ellos no lo sabían, pero el Señor sabía que tenía que cumplir eso. Imagínate tú el momento en que los ángeles pudieron haber venido a guerrear contra ellos y acabarlos y mandarlos de una vez y para siempre al abismo. Pero tenía que cumplirse ese tiempo del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y sabes por quién lo hizo? Lo hizo por ti. Lo hizo porque Él te ama. Lo hizo porque Él sabía tus pecados y los míos. Y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, y los de todo el mundo. Él lo hizo por amor. Fue juzgado injustamente. Y te voy a decir algo más. Nunca renunció el Señor a su capacidad de amor. Cuando Él tuvo misericordia de los enfermos, Él los sanaba. Hay una parte en la Escritura donde dice que va una mujer viuda a enterrar a su hijo y lo llevan a la sepultura, y el Señor Jesús la ve y se conmueve de esa mujer y resucita a su hijo. Imagínate tú el momento de esa mujer de ver a su hijo muerto y después de verlo resucitado.
Imagínate tú la cantidad de seguidores que tuvo el Señor Jesús al ver todos los milagros, todas las cosas que Él hizo. Y después, en el momento en que fue juzgado, después de que fue latigado y que su cuerpo fue desgarrado, la descripción del látigo romano, dice que era un látigo donde tenía puntas afiladas, tanto de metal como de hueso. Y ese látigo lo aventaban con fuerza y esas puntas afiladas penetraban los músculos, la piel y todo. Y al momento de jalar, desgarraban la piel. 39. Imagínate el conteo. 1, 2, hasta llegar a 39. Y el Señor Jesucristo lo soportó. Su cuerpo desgarrado, su cara lastimada, su cabeza, burlándose de Él, le pusieron una corona de espinas. He aquí el rey de los judíos, y se burlaban de Él. Le injuriaban. El Señor nunca renunció al amor y a la misericordia con la cual Él veía a la gente. Vamos a leer algo que te va a penetrar hoy en tu alma y en tu espíritu. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Estamos todos atentos? ¿Estamos entendiendo? Vamos a escuchar sus palabras del Señor Jesucristo antes de morir. Y su amor y su misericordia aún antes de morir. Ya fue latigado, ya fue golpeado, ya cargó la cruz y ya llegó al lugar. Le tuvieron que clavar. Imagínate el tamaño de los clavos para penetrar sus muñecas. Dice que la muñeca es parte de la mano según los romanos y por eso tenía que ser clavado desde aquí de las muñecas. Y los pies. Los pies uno encima del otro. Imagínate el tamaño del clavo para penetrar. Imagínate el dolor tremendo que el Señor Jesucristo sufrió. Yo tengo ahí una descripción médica de lo que es esa muerte. Y dice ahí que los clavos penetran los nervios que hay en las manos. La espalda no podía reposar en ese madero, en esa cruz, porque la espalda estaba totalmente desgarrada. No podía. Se iba la respiración. Faltaba oxígeno. La mayoría morían de asfixia. Los pies clavados, solamente detenidos por ese clavo, por esos clavos que estaban en sus pies. Imagínate la posición del Señor Jesús. Imagínate el dolor físico que Él estuvo experimentando. Y aún Él dijo lo siguiente. Lucas 23, del versículo 32 al 46. Dice aquí que llevaban también con Él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, es decir, al Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, ¿qué decía? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate el amor del Señor Jesús, que aún en ese momento, Él pudiendo clamar y decir, Padre, envía tus ángeles, Él todavía en amor y misericordia decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Imagínate cómo se estaban burlando del Señor Jesús. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y el título decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínate la posición de ese tipo. Era un malhechor, era un ladrón. Él sí merecía morir. Y todavía le reclamaba y le decía: a ver, si tú eres Jesús, si tú eres el Salvador, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué había en su corazón? No había arrepentimiento. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El otro ladrón decía eso. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, fíjate estas palabras, iglesia. Ese malhechor que reprendió al otro, fíjate lo que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí, iglesia, te voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. Porque aquí el Señor mismo nos está mostrando que cuando alguien antes de morir le reconoce y le confiesa, el Señor tiene misericordia para perdonarle. Por eso hemos visto muchas cosas que cuando alguien está a punto de morir, cuando vemos un enfermo o un lesionado por un accidente y tú le dices que si se arrepiente de sus pecados y si quiere confesar al Señor Jesús, el Señor Jesús tiene misericordia de esa persona. ¿Tú crees que este malhechor, el Señor Jesús hubiera podido decir: ay, sí, pues ustedes dos sí son delincuentes, ustedes dos váyanse al infierno? Él tuvo misericordia. Hubo uno que lo rechazó. Hubo uno que inclusive altaneramente le decía: pues si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos. Pero el otro sí le reconoció. Y el otro recibió misericordia. Y como él dice: cuando vengas en tu reino, Señor, acuérdate de mí. Pero ¿qué promesa le da el Señor? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así es que esa promesa es para nosotros. Cuando tú y yo durmamos, estaremos con el Señor en el paraíso. Amén. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hay otro evangelio también que dice que la tierra tembló. Y dice que los sepulcros se abrieron y muchos que estaban ahí resucitaron. Imagínate tú el punto que el creador del sol, de la luna, de las estrellas, el creador estaba siendo crucificado y estaba siendo entregado su cuerpo y su espíritu en esa cruz. ¿Tú crees que lo que él creó, el sol, no se iba a oscurecer? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que la tierra que él formó no iba a temblar? Por supuesto que sí, porque ellos sabían quién era su creador. Aquí da una muestra el Señor de su poder, que simplemente cuando él estaba en esa posición, lo que él creó lo reconoció. Por eso es que tú y yo debemos reconocer a nuestro creador. Por eso es que tú y yo debemos tener agradecimiento en nuestro corazón. De saber que estamos apartados por el Señor, de saber que somos escogidos por el Señor. ¿Cuántos se gozan de esto? Dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
¿Qué hizo el Señor Jesús antes de morir? Primero tuvo misericordia de uno. Mostró su amor. La esencia del Señor es esa, porque Dios es amor. Y antes de entregar el Espíritu, le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque él sabía la función que tenía que hacer, porque ya te dije lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 16 en adelante, ahí dice que el mismo Señor Jesús fue en espíritu y les predicó a los espíritus encarcelados. Imagínate el amor del Señor Jesús. Vamos a ver una comparativa de este versículo que acabamos de leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, por favor. ¿Todos estamos aquí? Juan 19, 30, dice la palabra de Dios. Es este mismo versículo, solamente que aquí el discípulo Juan lo dice de otra manera, pero este es el tema, este es el punto importante. Juan 19, 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes tú lo que es esta frase que él dijo, consumado es? Le dijo al Padre: Padre, terminado está. Consumado es, hecho está, terminado está, culminado está. La obra que me encomendaste venir a hacer aquí en la tierra ya está terminada. Él ya lo había terminado todo. ¿Sufrió? Sí sufrió. Cuando tú lees Isaías 53, te duele el ver lo que él padeció. Cuando tú lees los evangelios y ves cómo fue maltratado y cómo fue injuriado y vituperado y cómo fue golpeado, te duele el ver todos los sufrimientos que el Señor tuvo que pasar. Pero todos esos sufrimientos los soportó y fueron por amor a ti. Qué gusto les da, ¿verdad? Terminado está. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay sacrificio que hacer. La gente que religiosamente y equivocadamente hace sacrificios. Yo decía ahora en el tiempo de café del jueves pasado. ¿Cuántos vieron el tiempo de café el jueves pasado? Sí, porque me di cuenta que fueron muy poquitos. Y ni aún los discípulos se están conectando del discipulado. Pero bueno, el jueves pasado yo decía una comparativa de que el tiempo de Semana Santa, o lo que se festeja como Semana Santa, realmente el pueblo hebreo, el pueblo judío, lo festeja como la Pascua. Y la Pascua es cuando ellos salieron de la cautividad de Egipto, rescatados por un líder, por un libertador que Dios escogió, que es Moisés, al cual le dice cómo tenían que salir, qué era lo que tenían que hacer con un cordero, con la sangre del cordero, para que entonces el heridor o la muerte no pasara y entrara sobre las casas de los judíos. Los judíos hoy en día siguen celebrando esa Pascua. Pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús, estamos celebrando que ese Cordero es Jesucristo. Y ese es el Cordero de Dios que quita tus pecados y mis pecados. Gran diferencia. Pero la peor diferencia es que nuestra nación, esta semana, lo dije yo al principio en la alabanza, la toman como de vacaciones. Es más, pueden ver el calendario en diciembre y dicen, ¿cuándo toca Semana Santa? Mira, pum, voy a apartar estos días porque nos vamos de vacaciones. Está bien, eso es padre, disfrutar vacaciones, sí, pero ni siquiera tienen en mente esto que estamos leyendo, esto que padeció el Señor Jesucristo. Pero eso sí, el 12 de diciembre hay una fiesta nacional en la cual las mañanitas y gente que viene de diferentes lados en autobuses, en bicicletas, en motocicletas, en caravanas, todo mundo le hace una gran reverencia a la Tonantzin. Y ustedes saben de qué estoy hablando, porque ya hemos hablado de eso. Pero ¿en dónde dejan esta parte de la Escritura del único medio que hay para obtener la salvación y para llegar al Padre Eterno, que es el Señor Jesucristo?
Eso a mí sí me cala, me da celitos espirituales. No puede ser que tengamos ese tipo de idolatría y que dejemos de reconocer al verdadero y único camino, que es el Señor Jesucristo. Pero bueno, hemos visto en la Escritura cómo al tercer día, dice la palabra, el primer día de la semana fueron María, la otra María, etcétera, fueron al lugar y ya no estaba su cuerpo ahí. Llegaron otros discípulos porque fueron a avisarles, oye, es que ya no está. ¿Cómo que no está? Ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Estaban sus vestiduras bien dobladitas, bien acomodaditas. Y déjame decirte algo. Cuando tuvimos la oportunidad, mi esposita y yo, de ir a Israel, cuando uno entra a un lugar a comer, si te gustó el lugar y si tú quisieras volver a ese lugar, tú antes de levantarte doblas tu servilleta bien bonita, la acomodas y la dejas ahí. Y eso, cuando llegan ellos a recoger tu mesa, dicen, Él va a volver. Cuando entraron los discípulos a la tumba del Jesús, ¿sabes cómo vieron la túnica del Señor? Bien dobladita, porque Él va a volver. Amén. Muchos dan testimonio de cómo el Señor Jesús estuvo ahí 40 días y 40 noches después de haber resucitado. Hay muchos testimonios que nos dice la Biblia, pero te invito a que tú leas ahí también en tu casita, Lucas 24, del versículo 13 en adelante, que es el camino a Emaús. Y ahí dice, te relata brevemente, te lo voy a decir, te relata que van 2 discípulos en ese camino, van hacia Emaús, y de repente el Señor Jesús los alcanza. Y dice, ¿por qué están tristes? Y le dicen ellos, ¿cómo tú eres forastero? ¿Qué no sabes lo que pasó aquí? ¿No sabes al que crucificaron? Era el mismo Señor Jesús. Ellos no le reconocían, porque estaba con otro cuerpo, obviamente. Un cuerpo intermedio antes de ascender al Padre. Pero cuando ellos se dan cuenta, porque lo invitan a comer, oye, es que no vayas más lejos, quédate con nosotros, y Él se queda y come. Dice la palabra que Él partió el pan, lo bendijo y compartió el pan con esos 2 discípulos. Y cuando Él se fue, dicen ellos, oye, ¿no te ardía el corazón? ¿No ardías tú por dentro cuando nos estaba hablando de las Escrituras? Y entendieron que era el mismo Señor Jesucristo. Léete esa parte del pasaje que te estoy diciendo en Lucas 24. Así nos debe arder a nosotros el corazón, el espíritu y el alma al escuchar la palabra de Dios, al saber que el mismo Señor Jesús mora dentro de ti. Ese gozo, esa pasión, esa alegría, ese agradecimiento siempre debe estar dentro de nosotros, porque es la misma presencia de Dios, la misma presencia de Cristo Jesús, del Padre, del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿No ese es un motivo suficiente para que tú estés agradecido con el Señor? Isaías 53, versículos 11 y 12. Ya te dije que tú vas a leer en casa los primeros versículos. Acuérdate leer desde el capítulo 52, del versículo 13 en adelante, para que le vayas agarrando bien ahí esta parte de la profecía. Pero vamos a leer hoy el versículo 11 y 12 de Isaías 53. Dice, verá el fruto, está hablando del Señor Jesucristo, profetizado también en este mismo capítulo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús contigo y conmigo? A justificarnos. Por eso es que la doctrina más profunda es justicia, porque Él te ha justificado. Al tú y yo creer en Él, Él nos ha justificado. Y dice, justificará mi siervo justo a muchos. Porque muchos, como ese que estaba ahí clavado en la cruz y que le reclamó muchas cosas, muchos así lo han rechazado. Por eso la Escritura dice a muchos, no dice a todos,
porque habrá muchos que rechacen al Mesías. Habrá muchos que rechacen al Hijo de Dios. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús cuando tú y yo venimos a Él? Así como tuvo misericordia, y hemos leído cómo tuvo misericordia, así delante del Padre, Él nos ha perdonado y nos ha justificado delante del Padre. Por eso leímos que el velo del templo se rasgó en dos, porque Él es el que abrió el camino para que ahora tú y yo podamos venir delante del Padre, ante el trono celestial del Padre, ante su presencia, de rodillas, postrados a sus pies, porque el Señor Jesús abrió el velo del templo, es decir, ya no hay nada que nos impida llegar ante la misma presencia del Señor. Eso es que el velo del templo se rasgó. Y se rasgó, dice que de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque fue del cielo hacia la tierra, para que nosotros, todos los mortales, podamos tener acceso directo al Padre. Amén. Te voy a hablar de la promesa de resurrección a nosotros. No hay otra promesa. No hay en nadie otra promesa. La Biblia no te da alternativas. Te dice únicamente cuál es la promesa. Y te puedo decir algo, hay mucha gente que puede tener otras religiones y puede tener otros como profetas, otros grandes maestros, o no sé, los pueden tener en un concepto. Pero todos ellos que murieron, seguramente vas a su sepulcro y sus huesos están ahí. O parte de sus huesos, ¿verdad? Porque ya se los comieron los gusanos. El único que tú vas a su tumba y no está ahí, es el Señor Jesucristo, porque Él ha resucitado. Amén. Esa promesa ahora nos la da a ti y a mí, que gracias a Él tenemos la promesa de resurrección para ti y para mí. Amén. Vamos a leer ahora, ya vamos a terminar Romanos 8, porque vamos a tener Santa Cena, así es que vámonos tendidos. Romanos 8, versículos del 9 al 11, por favor. Toma ahí tu Biblia, ve a ese libro de Romanos, o si no, síguenos aquí, y dice la Escritura, mas vosotros, te está hablando a ti y a mí aquí, la palabra. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Por eso es el error que muchos pueden decir, yo creo en Dios. Está bien, los demonios también creen en Dios y tiemblan, dice la palabra, porque saben quién es el Creador, saben quién es el Señor. Mucha gente te puede decir, yo creo en Dios, sí, pero dice aquí la palabra, si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Por eso es que no todos somos hijos de Dios. A los que le hemos recibido, dice que nos dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, tu cuerpo ya a causa del pecado, bye. Tiene una fecha de caducidad. Va a haber un momento en que el cuerpo deje de existir, deje de tener vida. Dice, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Otra vez estamos viendo justicia. Y aquí está la promesa padrita que dice, y bien padre que te dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ve qué promesa tan hermosa. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ti. Es una promesa hermosa.
Si el mismo espíritu que a Cristo levantó mora en ti, entonces ese espíritu vivifica tu vida. Y leímos que el cuerpo a causa del pecado está muerto. Tu cuerpo y el mío va a haber un momento en que dejemos este mundo y partamos. Pero aquí nos está dando la promesa que entonces, si el mismo espíritu que levantó a Cristo, ese mismo espíritu te va a levantar a ti. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí podemos entender esa parte tan majestuosa de saber, yo duermo, mi cuerpo duerme, pero mi espíritu, así como le dijo aquel malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso? Cuando tú y yo durmamos, esta es la promesa que el Señor nos da de la vida eterna. Estaremos con Él por la eternidad. Amén. El mismo poder, porque el Espíritu Santo tiene poder, la misma unción del Espíritu Santo, por supuesto, la misma gloria y la misma victoria. Tú y yo vamos a resucitar exactamente así. Amén. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Porque tú y yo, sin hacer nada más que creer en Él, ya vencimos. Ya nos dio la victoria. Ya nos dio todo el Señor, sin que tú y yo tengamos que hacer mandas, ni caminar de rodillas, ni ir descalzos, ni nada. Ya está hecho. Solo por creer en la obra del Señor Jesús. Vamos a leer Romanos 8. Del 28 al 31, por favor. Ahí mismo, versículos más adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? ¿Por qué no lo lees conmigo, iglesia? Para que este versículo te penetre. Vamos a leerlo. 1, 2, 3 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aquí hay llamados por el Señor? Todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Hay unas que son difíciles, ¿verdad? Hay unas que cuestan trabajo. Hay unas que hay que esforzarnos, ¿verdad? Pues la palabra misma te dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor está contigo. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque a los que antes conoció, a ti, fíjate bien lo que dice aquí la palabra, a ti antes de nacer, el Señor ya te conocía. Él sabía el color de tus ojos, Él sabía el tono de tu voz, el color de cabello, tu estatura, Él ya te conocía. Aquí lo dice, y hay otros versículos más que dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Por eso dice aquí, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso los que nos critican y nos dicen aleluyos y hermanitos, no saben este versículo, que el Señor Jesucristo es el primogénito de nosotros que somos hermanos en Cristo. Así es que si alguien se burla de ti y te empieza a criticar, dile, sí, soy hermano en Cristo, tú no. Tú ni primo ni vecino eres. Nosotros sí. Tenemos un hermano, que es el Señor Jesús. Es el primero, es el primogénito. ¿Amén? Así es que no te avergüences si te dicen si eres hermanito o hermanita, dile sí. Porque mi hermano mayor es Jesucristo, el que te salvó a ti y a mí, pero tú no quieres aceptarlo, tú estás como aquel malhechor que lo está rechazando, pues allá tú. Gloria a Dios, dice la palabra que yo ya estoy con el Señor en el paraíso. Amén. Bueno, ya no sé dónde me quedé, así dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú, cuando vengas a tener ese cuerpo celestial, vas a ser glorificado y vas a estar en un lugar de gozo, de privilegio, donde dice la palabra de Dios que ya no habrá muerte, ni llanto, ni hambre, sino que habrá justicia, paz y gozo. Y el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Te lo pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú crees que si el Señor es contigo,
haya alguien en contra tuya? Vendrán muchos alardeando y haciendo mil cosas, pero el enemigo ya fue vencido. El diablo y todos sus demonios, todas sus huestes de maldad ya fueron vencidos. Ya hay un juicio para ellos. Ya está escrito. Hay que esperar solamente el tiempo en que el Señor venga por su iglesia, que somos nosotros. Yo espero que esta palabra tú la hayas recibido en tu corazón y puedas traer a memoria. No estuvimos tú y yo ahí hace 2000 años, pero estoy seguro que al leer tu espíritu, tu alma, tu corazón, al leer lo que el Señor padeció, nos caló. Te duele escuchar todos los sufrimientos del Señor. Pero ahora vamos a hacer algo que el Señor pidió a sus discípulos antes de ser traicionado. Cuando ellos escogieron ese lugar que se les preparó, que hubo alguien que dijo, hagan aquí la cena, díganle a su Señor que aquí lo podemos hacer, se dispuso un lugar. El Señor pudo haber sacado de esa cena al traidor, pero aún estuvo ahí compartiendo el pan y compartiendo la copa. Y le dijo, lo que has de hacer, ve pronto a hacerlo. Y el otro, patitas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo para entregar al Señor. El Señor dejó una enseñanza y nos dejó establecidos a nosotros como discípulos. Cuando nosotros hagamos esto, recordemos su muerte, pero que también recordemos que Él ha resucitado. Voy a pedir por favor ahora sí si me ayudan con los elementos de la Santa Cena, que ya los tienen ahí todos listos. Te los van a estar pasando a tu lugar, tú no te muevas, por favor. Pero te voy a decir algo. Y no es porque traigamos juicio, porque ya el Señor nos ha perdonado todo nuestro camino equivocado, toda nuestra maldad. Pero si hoy tú vas a tomar la cena, yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios, para que no la tomes indignamente, porque debemos tomarla, dice la Escritura, dignamente. Y esto es que nuestro corazón, delante de Dios, si tú y yo hemos cometido algún error, hoy le entreguemos al Señor ese error y le pidamos perdón. Así es que en lo que van pasando a darte esos elementos, el pan y la copa, te invito a que te pongas a cuentas con el Señor. Mucha gente, por tradición, deja de comer carne no sé desde cuántos días antes. La Biblia no dice eso. La Biblia nunca te menciona que te abstengas de comer carne, eso no es bíblico. Pero sí te dice que no hables mal de tu hermano. Es decir, no te lo comas, no comas carne de tu hermano, no menosprecies a tu hermano o a tu hermana, no lastimes, no dañes. Eso es peor que el abstenerte de comer carne un día. Dice la palabra de Dios que no es lo que entra a la boca lo que hace daño, sino lo que sale de la boca es lo que lastima. Si tú has lastimado a alguien con tu boca, con tus palabras, pídele perdón al Señor. Si tú y yo hemos hecho cosas equivocadas, y yo me incluyo, porque todos estamos expuestos, todos, a cometer errores. Yo hoy le pido perdón al Señor por mis errores. Le pido perdón por mis equivocaciones. Él conoce mis pensamientos. Él conoce mi corazón. Él sabe en qué he fallado. Así es que Él sabe también en qué tú has fallado. Él conoce las cosas que hemos hecho equivocadamente. Pero ¿sabes? La buena noticia es que Él ya te justificó.
La buena noticia es que Él ya perdonó todos tus pecados. Así es que no los retengas. No los retengas. Y si tú crees que hoy es el día en que debas de entregarle al Señor eso que para ti es una debilidad, entrégaselo al Señor. ¿En qué eres débil? ¿Qué es lo que te hace caer? ¿Cuáles son las cosas que tú en tus fuerzas es difícil que puedas abstenerte de ellas? Ahí está el Señor diciéndote: yo te fortalezco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Así es que entrégale al Señor hoy tus cargas. Entrégale tus debilidades. Entrégale eso que tú sabes que tienes que entregar, que tú sabes que te está dañando y que está dañando aún a los tuyos. Entrégaselo. Nuestros pensamientos vienen del corazón. Y nuestro corazón, el Señor lo conoce. La semana pasada leíamos que los pensamientos malos nacen del corazón, salen del corazón. Nuestra mente los medita y nuestro cuerpo los ejecuta. Pero ¿sabes? Hoy el Señor te está diciendo: yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu corazón, pero todo yo lo perdono. Y hoy el Señor te está diciendo: cuando tú vienes a mí con un corazón humillado, el Señor te está perdonando. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y te voy a decir algo. Gracias a Dani, ya me trajo mi pancito y mi copa. Juntamente con ustedes yo voy a tomar el pan y esto que simboliza el vino. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, capítulo 26. Del versículo 26 en adelante dice la Biblia: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo hizo eso, los discípulos no sabían la manera tremenda en que el cuerpo del Señor Jesús iba a ser desgarrado, iba a ser molido, su cuerpo. Cuando tú y yo tomamos este pan, o esto que simboliza el pan, ¿sabes qué hacemos tú y yo al meterlo en nuestra boca y masticarlo? Lo estamos moliendo. El cuerpo del Señor Jesús fue lastimado, fue desgarrado y despedazado. Y se burlaron de Él y le escupían. Imagínate tú, después de haber hecho tantos milagros, que los que vieron milagros y los que recibieron milagros por el temor huyeron. Los mismos discípulos del Señor Jesús por temor huyeron. Uno que otro quedó ahí, y podemos hablar de Juan, porque el Señor Jesús, estando ahí en la cruz, le decía: no llores, mujer, he ahí a tu hijo. Se refería a Juan, al discípulo amado. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre, estableciendo ahí el vínculo de la familia. Juan honró a la mamá, al instrumento que Dios ocupó para que de ahí naciera el Señor Jesús. Y Juan es el único discípulo
que no vio muerte como los demás. Él murió de viejito por honrar a la madre de Jesús. El Señor les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Reflexiona tú con el Señor en tu corazón. Yo no sé qué esté pasando ahorita por tu mente y por tu corazón, pero te voy a pedir que hagas una oración. Levanta tu pan al cielo. Yo voy a hacer la mía, pero tú haz la tuya. Puedes comenzar. Señor Jesús, yo te agradezco, Padre, porque hoy puedo tomar, Señor, este pan como símbolo de tu cuerpo que fue entregado para darme salvación. Hoy lo tomo, Señor, con agradecimiento en mi corazón, reconociendo que solo por amor, solo por tu misericordia, es que he sido alcanzado, he sido justificado, he sido perdonado. Y hoy te doy gracias, Señor, y lo tomo recordando que tú entregaste tu cuerpo en esa cruz y que moriste ahí para darme ahí, en ese momento, salvación eterna. Gracias, Señor. Perdona todos mis errores. Perdona todos mis pecados. Hoy mis ojos, Señor, te miran a ti. Hoy mi corazón se postra delante de ti. Hoy todo mi ser, Señor, se humilla delante de ti, reconociéndote como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Puedes participar del pan, iglesia. Dice ahí mismo la Escritura: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto del pacto, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es una promesa que el Señor Jesucristo nos está dando, que el vino nuevo que Él beberá, que yo creo que ya está muy cerca que eso suceda, va a ser un vino nuevo que tú y yo vamos a beber con Él. Hoy solamente esta copa levántala al cielo y dile: Señor, esto simboliza tu sangre que fue derramada para darme a mí salvación. Hoy la tomo con gratitud en mi corazón, porque me has lavado, porque me has perdonado. Y hoy sé que algún día en el paraíso cenaré contigo y tomaré vino nuevo en tu presencia. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Puedes tomar la copa. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Quiero que antes de que nos vayamos de aquí, podamos irnos en paz.
sabiendo que ya lo que nosotros o lo que a nosotros nos corresponde hacer es reflejar el amor de Dios, que tu rostro refleje quién es Dios en tu vida, que tu hablar refleje quién es Dios en tu vida, que tu trato refleje quién es el Señor en tu vida. ¿Cuántas familias vienen hoy? Levanten sus manos, familias, esposo, esposa, hijos. Les voy a pedir que se acerquen ustedes como familia y se abracen. Dense un abrazo de amor. Si se tienen que pedir perdón, háganlo. Si tienen que decirse palabras hermosas, háganlo. Este tiempo es entre tú y el Señor, dando gracias por tu familia. Si tú estás solo, haz como que estás ahí abrazándote con alguien, porque el mismo Señor te está abrazando en este momento. El Señor te está abrazando, te está consolando, te está fortaleciendo. El Señor te está derramando todo su amor sobre ti. Él te está tocando en este momento. Hay una llenura de parte del Espíritu Santo sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu casa. Aun cuando muchos de los tuyos no estén contigo en este momento, piensa en ellos en este momento. Piensa en esas personas que tú amas y que no han venido a los pies de Cristo. Y entrégaselos al Señor. Di el nombre de esas personas. Declara su nombre y di: Señor, tú conoces. Y di el nombre. Pero dile: Señor, yo hoy lo pongo delante de ti. Hoy la pongo delante de ti. Hoy mi familia está delante de ti, para que tú obres en los míos, así como estás obrando en mí. Hoy recibo tu amor con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Y hoy mi alma y mi espíritu se regocijan al saber que la esperanza de la vida eterna la he recibido a través de la salvación que el Señor Jesús me ha regalado. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es por sobre todo nombre. El majestuoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Iglesia hermosa, que el Señor les bendiga. Primeramente nos vemos la próxima semana. Yo sé que Dios hoy tocó nuestros corazones y que su palabra quede ahí sembrada, no solo por hoy, sino para siempre. Desde aquí les mando un abrazo con amor, con respeto. Gracias por haberme escuchado, a la audiencia que estuvo ahí conectada. Nos vemos la próxima semana. Primeramente Dios, el Señor con ustedes. Bendiciones. Por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución
de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también.